Bienvenidas a todas las mujeres que se estén conectando. Quiero saludarlas en el amor del Señor y vamos a continuar hoy, miércoles, en un nuevo estudio, en un nuevo capítulo de este estudio que estamos haciendo de la mujer espiritual. Hemos avanzado ya algunos capítulos, hemos ido hablando ciertos temas, poniendo ciertos fundamentos y vamos hoy día ya en el capítulo número 3. Estuvimos hablando de que éramos seres tripartitos, teníamos espíritu, alma y cuerpo. Y estuvimos viendo la clase pasada qué es lo que es el espíritu y qué es lo que es el alma. Nos adentramos ahí profundamente, definimos qué es lo que era espíritu y qué es lo que es alma. Hablamos de que el espíritu, ¿cierto? Podemos encontrar tres principales atributos de nuestro espíritu, que es la comunión, la intuición y la conciencia. Y también estuvimos viendo que se pueden identificar tres principales atributos del alma, que son la voluntad, los pensamientos y el intelecto, ¿cierto? Voluntad, intelecto y emociones, ¿cierto? Entonces, y aparte estuvimos hablando de la vida del alma, que hay una batalla dentro de nosotras, ¿cierto? Porque hay una vida del alma que se opone a la vida del espíritu, ¿sí? Hasta hoy hemos tocado y hemos hablado de el diseño original de Dios. O sea, no hemos llegado a la caída. Y justamente así se llama el capítulo de hoy, la caída del hombre. Entonces, hasta aquí hemos hablado del diseño puro, el diseño sin corrupción del ser humano. ¿Cuál era el diseño de Dios para el ser humano? Que tuviera un espíritu, un alma y un cuerpo, y que el espíritu señoreara, ¿cierto? Que fuese el dueño de casa, como lo decíamos, y el alma, el mayordomo, ¿cierto? Y el cuerpo, el empleado, por así decirlo. Entonces había un orden, ¿cierto? Y hoy día vamos a ver este capítulo número 3, se llama La caída del hombre. Oremos. Padre, te amamos. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, no está en cuarentena. Tu palabra no está presa, Señor. Tu palabra fluye y llega a todo lugar, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir. Gracias porque tu palabra puede ser entendida por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú tienes para hoy. Padre, danos el pan de hoy. Danos la porción que tú tienes para hoy. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender la profundidad de tu palabra, la profundidad de tu amor. Padre, que podamos entender, comprender dónde tú nos has puesto, Señor, cuál es la realidad que tú tienes para nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús, que toda mujer que esté escuchando esta palabra, Señor, pueda ser transicionada a una vida espiritual, Señor, que se desarrolle en nosotros una vida espiritual, Señor, abundante, Señor, coherente. Espíritu Santo, gracias. Todo lo hacemos por ti, para ti, por medio de ti. Eres tú en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al capítulo de hoy. El capítulo número 3 se llama La caída del hombre. Todos sabemos que Adán y Eva pecaron, ¿cierto? Cayeron. Entonces vamos a adentrarnos hoy día de qué es lo que pasó con la caída y sobre todo qué es lo que pasó para nosotras, qué pasó para las mujeres, ¿cierto? Vamos a partir diciendo que en la creación, en el Génesis 1 y 2, tú ves que Dios está creando. Y Dios crea primero los cielos, la tierra, y Dios va creando vida. Todo Génesis es una creación de vida.
los primeros capítulos. Dios dando vida, dando vida, dando vida. Y hay muchos tipos de vida que se hacen y que se crean en Génesis. Los tipos de vida es inferior al hombre, porque el hombre fue la última creación. La corona de la creación es el hombre. Dios terminó todo con el hombre, ¿cierto? Entonces, antes del hombre, Dios crea las aves, Dios crea los peces, Dios crea los animales, y esos son tipos de vida, pero son tipos de vida inferior, ¿ya? Los animales tienen vida, pero no tienen la misma vida que nosotros. El ser humano posee una vida superior a los animales, a los peces, a las aves y superior a los ángeles. Los ángeles son 100% espíritu. No tienen vida almática ni vida biológica. Y por otro lado, los animales no son como nosotros, ¿ya? Lo decíamos en el primer capítulo, ¿cierto? Y ahí por una teoría que dice que venimos del mono, ¿ya? No venimos del mono, no me digas mono. No venimos del mono, ¿cierto? Entonces, los animales, los peces y las aves que tú ves en Génesis que están siendo creadas tienen un nivel de vida inferior, ¿ya? Y el ser humano dentro de la creación tiene un nivel de vida superior, ¿ya? Tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo, ¿ya? Es un ser mucho más complejo, ¿ya? Y cuando vemos en Génesis la creación, llegamos a cuando Dios crea al hombre y Dios le da un mandato. Este mandato está en Génesis 2, del 16 y 17, y dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Eso dice Dios a Adán y Eva, que podían comer de todo tipo de árbol, ¿cierto? Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Aquí en este versículo podemos ver que Dios creó al ser humano con una voluntad. Dios creó al ser humano con la capacidad de decidir, con la capacidad de elegir. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el alma es el órgano expresivo que tenemos, el órgano que toma decisiones? En el alma está la voluntad, ¿cierto? Si nosotros no tuviésemos voluntad, seríamos máquinas que simplemente hacen lo que les mandan. Pero Dios creó al hombre con voluntad. Y este versículo nos muestra que Dios le permitió al hombre comer de todo tipo de árbol, menos de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Me llama mucho la atención aquí porque siempre nosotros pensamos que en la creación habían dos tipos de árboles solamente, pero en realidad había todo tipo de árbol. Estaba el árbol de la vida también y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y todos sabemos lo que ocurrió, ¿cierto? Vamos a leer ahí qué es lo que ocurrió en Génesis, porque sabemos que el hombre comió del fruto del bien y del mal. Entonces vamos a leer Génesis 3, del 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Este versículo, esta parte es súper importante para nosotras como mujeres, porque estos versículos, mucha gente se toma de estos versículos para que las mujeres no prediquen en la iglesia, para que las mujeres no ejerzan sacerdocio, y es sumamente importante que entendamos qué es lo que pasó aquí, porque hay un versículo que es Primera de Timoteo 2, del 3 al 14, Primera de Timoteo 2, del 3 al 14, que dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto es súper fuerte porque Pablo está aquí dando un hincapié a que nosotras las mujeres, hay un tema que nosotras tendemos a ser engañadas. Entonces, tenemos que prestar mucha atención en lo que ocurrió aquí en la caída. Esta parte es crucial porque donde tú vayas, iglesias a donde tú vayas, hay mujeres que han dejado la embarrada, como se dice, han dejado ahí un problema porque no han discernido lo que ocurrió. Tenemos la herencia de Eva. Hay una herencia ahí de esta Eva que se repite constantemente en nosotras las mujeres. Entonces tenemos que poner mucha atención de lo que ocurrió aquí. ¿Ok? Adán y Eva, antes de la caída, eran, como lo hemos estado viendo hasta ahora, espíritu, alma y cuerpo. Significaba que el espíritu gobernaba, el alma obedecía y el cuerpo también obedecían. Ese era el orden que había antes de la caída, ¿cierto? Entonces estaban sometidos, el cuerpo y el alma estaban sometidos al espíritu. El espíritu era el dueño de casa, ¿cierto? El alma, el mayordomo, y el cuerpo eran los empleados, ¿cierto? Pero cuando Adán y Eva comen del fruto, el fruto de este árbol tenía como función elevar la vida del alma, elevarla. Entonces, cuando Adán y Eva comen del fruto, la vida del alma se elevó, la vida del alma se sublevó, ¿cierto? Si Adán y Eva hubiesen comido del árbol de la vida, el fruto del árbol de la vida, que es la vida zoé de Dios, venía a elevar el espíritu, ¿cierto? Pero Adán y Eva, en vez de comer de ahí, comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Y este fruto cumplió su función, que era elevar la vida del alma. Es ahí donde el pecado entró en el hombre. Es ahí donde el alma se confabuló con el pecado, se adentró, se hicieron uña y mugre, como se dice acá en Chile, se hicieron partner. Entonces, el alma acogió el pecado y entró el pecado en el hombre, entró una herencia. Dice, después de la caída hubo un golpe de autoridad en Adán y en Eva, y el alma tomó el poder. Dice que sus ojos fueron abiertos y que ellos vieron que estaban desnudos. Muchas cosas, fue un golpe para ellos en todo sentido. Al comer de este árbol, el alma se subleva, abraza el pecado y comienza una herencia y una simiente de transgresión. El fruto del árbol de la vida era una semilla, y también el fruto del bien y del mal era una simiente, era una vida que iba a ser impartida, una semilla que iba a ser impartida. Y la semilla que acogió, ¿cierto?, Adán y Eva fue la semilla del pecado, que fue creciendo y creciendo y creciendo y aumentando. ¿Se entiende? Entonces, desde que Adán y Eva comen, comienza una herencia de transgresión, una herencia de pecado, una simiente de pecado. Hoy día yo escuchaba a nuestro apóstol que hablaba y dice la palabra que fuimos destituidos de la gloria. O sea, el ser humano era
la corona de la creación y al comer del fruto del bien y del mal fue destituido, o sea, quedó al final. Es súper fuerte porque las consecuencias de la caída son tremendas, son terribles, sobre todo para la mujer. Hay una parte donde Dios le dice a la mujer que el varón se enseñoreará de ti. Eso es súper fuerte, porque antes de la caída, hombre y mujer tenían la misma posición, la misma responsabilidad, la misma autoridad, el mismo propósito, la misma función. Pero cuando hay caída, comienza una herencia total y completamente diferente al diseño original. El alma se subleva, eso es lo primero que ocurrió, el alma se sublevó. Y por otro lado, la serpiente quedó atada a ser destruida por la mujer. Dice que a la serpiente la matará, a la mujer la pisará, ¿cierto? Y la serpiente le herirá el talón. Es todo un tema de herencias de transgresión. Y esta herencia de transgresión tiene que ver con una incapacidad en el alma para agradar a Dios. La herencia de transgresión que tenemos de Adán y Eva es la incapacidad en la carne, en el alma, de agradarle al Señor. O sea, como ellos comen del fruto del bien y del mal, el alma se subleva, se enlaza con el pecado y viene una herencia transgresora. Transgresora significa quebrantar, significa desobedecer. Entonces, en el ser humano comenzó una incapacidad de obedecer al Señor, una incapacidad para poder ejercer y hacer la voluntad del Padre. Todo eso fue lo que ocurrió en la caída. Es fuerte. Quiero que veamos de una forma práctica cómo es este juego entre Satanás, el pecado y la tentación hacia la mujer, porque es muy fuerte. Dice, y esto lo habla en el libro también que estamos estudiando. La tentación de la serpiente vino por una pregunta para la mujer, un ejercicio mental. Lo que hizo la serpiente fue motivar el intelecto de la mujer. ¿Se acuerdan que hablábamos que el alma tiene intelecto, voluntad y emociones? Satanás siempre va a venir a tentar principalmente tu intelecto. Y lo peor que tú puedes hacer es ponerte a dialogar o ponerte a enseñar a Satanás, empezar a corregirlo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Y quiero que lo podamos entender porque nos sirve para nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comieran del fruto. Les dijo, de todo el árbol del huerto del Edén pueden comer, pero no coman del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Pero Satanás se acercó a la mujer y le dijo una frase media enredada, le embolinó la perdiz, como dicen acá. Entonces dice que Satanás le dijo, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Ahí parte todo, porque el ser humano tenía un nivel de vida superior a los animales, pero Eva se pone a conversar con una serpiente, una persona, un animal, empieza a conversar con un nivel de vida inferior. ¿Y cómo tienta Satanás a la mujer? A través de su intelecto. Viene y les hizo un ejercicio mental. Hizo que su alma se empezara a ejercitar mucho más que el espíritu. Satanás no hizo un ejercicio espiritual con ella. No quiso afectar su conciencia. No quiso afectar su intuición, su comunión con Dios. No. Lo que vino a hacer fue a afectar y a ejercitar el intelecto de la mujer. Por ahí se metió. ¿Se entiende? Y la mujer comete este error, Eva comete este error de ponerse a conversar con una serpiente. Y
empieza a aclararle, no, si Dios no dijo eso, Dios dijo que podíamos comer de todos, pero de ese sí que no. Y Satanás le vuelve a responder, le dice, no, eso es mentira, eso no es así, cuando ustedes coman van a ser como Dios. Entonces, en el caso de las mujeres, muchas veces, y esto es en general, la tentación de Satanás, por lo general, viene principalmente por nuestro intelecto. ¿Qué significa eso? Que si tú no has conocido, no se te ha revelado la obra consumada de la cruz, Satanás siempre va a venir por ese lado. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios dice de ti? Dios dice de ti que eres amada. ¿Cómo viene Satanás a tentarnos? Satanás no viene a tentarnos de otra forma, sino que Él viene y nos dice cosas a nuestra mente, cosas a nuestra alma, ¿cierto? Confabulan juntas y nos dicen cosas como, en realidad Dios no te ama tanto, en realidad Dios te ama, pero este pecado sí que no lo ama, no, esto que hiciste sí que no. Y tú cometes el error, nosotras siempre cometemos el error de ponernos a dialogar con la serpiente, ponernos a aclararle cosas a la serpiente. Pero eso es lo que hizo Eva. Eso es lo que hizo Eva. Eva hizo un ejercicio almático, un ejercicio. Su alma se empezó a ejercitar. Y cuando ella comió del fruto, el alma abrazó el fruto del bien y del conocimiento del bien y del mal. Quiero que pongas atención en esto, porque de esta forma ese es el juego de Satanás, el pecado y nuestra alma. Estas tres cosas confabulan entre ellas para apagar el espíritu, para tomarse el poder dentro de ti, para hacer un golpe ahí de autoridad dentro de ti. Entonces Dios te está diciendo que Él te ama, que Él te perdona, que Él no mira hacia atrás, Él no consulta tu pasado para construir tu futuro. Son cosas que sabemos que Dios habla de nosotros. Desde antes del vientre te conocí y lo sabemos, ¿cierto? Pero viene Satanás y te dice, y se mete por el intelecto. Te dice, no, mira, ¿sabes qué? Sí, Dios te dijo que te ama, sí, pero este pecado yo creo que no. Esto ya se pasó. Esto que hiciste, este carácter tuyo es imposible. Yo creo que Dios aquí ya va a tirar la toalla, ¿cómo se dice? Va a tirar la toalla contigo porque no se puede contigo. Y ahí es donde empieza. Ahí es donde empieza y donde empieza nuestra alma a confabular en contra de nosotras mismas. Quiero que prestes atención porque esto es muy práctico. Esto es lo que le pasó a Eva. Pablo le dice a Timoteo, no fue Adán el que fue engañado, fue la mujer. Nosotras tenemos que prestar mucha atención a lo que le pasó a Eva. Mucha atención. Tú no eres esa Eva. Dios te sacó de ahí. Dios nos está sacando cada vez más todo rastro, todo registro de esa Eva caída, de esa Eva que cometió ese error. Tú no eres como ella. Entonces necesitamos prestar atención aquí a esto. Dice entonces que vino una herencia de transgresión en nosotros, una incapacidad para cumplir la ley, para cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Quiero ir revisando aquí los comentarios, si es que hay alguna duda, alguna consulta, que me la puedan ir haciendo, ir dejando ahí. Mario Olivera dice, hola pastora, saludos desde Quilpué, BMF Las Rosas. Un saludo. La herencia de transgresión. Cuando Adán y Eva comen del fruto, vino una herencia de transgresión. Esta herencia de transgresión es la incapacidad para cumplir la voluntad de Dios. Quiero que leamos Romanos 5, 14. Romanos 5, 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Más adelante, si nos adelantamos a Romanos 5:17,
Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La herencia de transgresión. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es que hay una herencia en nosotros que es transgresora. Antes de que nosotros naciéramos de nuevo, antes de que nosotros conozcamos a Cristo, hay una herencia de transgresión. La gente que aún no conoce al Señor tienen un estado, y ese estado es un estado de transgresor, incapaces de cumplir y de hacer la voluntad del Señor. Amén. Una cosa es que cuando el mandato de Dios para Adán y Eva le dice, si ustedes comen de esto, van a morir. Esa muerte es la muerte espiritual. Le dice, si ustedes comen, vendrá muerte. Esa muerte es la muerte espiritual. ¿Qué es lo que pasó internamente de nosotros? El alma se sublevó y el espíritu se murió, se durmió ahí, lo encerraron en la casa, en una pieza, ¿cierto? Y el alma tomó el rol de dueño de casa. Entonces, tenemos todas estas consecuencias, la herencia de transgresión, la incapacidad para obedecer al Señor y la muerte espiritual. Vino muerte cuando comió Adán y Eva del fruto, vino muerte espiritual, ¿cierto? El pecado fue acogido por el alma. Y por eso hay una herencia transgresora. La gente que aún no conoce al Señor tiene esto, tiene un enlace con el alma y el pecado. Están enlazados, no pueden salir de ahí, ni con sus fuerzas, ni aunque vayan a un centro de recapacitación almático, no hay, porque el alma acogió el pecado. Se unieron ahí. Por eso es el alma la que necesita expiación de los pecados. Por eso vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento que es la pureza de los pecados tiene que ser en el alma. La expiación de pecados es necesaria para el alma. Quiero leer Isaías 53 del 10 al 12. Isaías 53 del 10 al 12. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlos, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esto es una palabra profética que estaba dando Isaías, y es que el alma necesita expiación. Es el alma la que tiene que ser limpiada, tiene que ser expiado el pecado, ¿cierto? Entonces, entramos aquí a qué es lo que ocurrió en el hombre con la caída, ¿cierto? El hombre, cuando fue formado, llegó a existir porque fue receptor del aliento de vida. Se formó el espíritu, lo vimos en el primer capítulo, ¿cierto? Pero luego de la caída, el órgano que era el espíritu pasó a estar dormido, a estar casi muerto. Entonces, el alma tomó un rol protagónico. El alma pasó a tomar un rol protagónico en el ser humano, en nosotros. Este órgano expresivo tomó autoridad dentro de nosotros, ¿sí? La muerte que hablaba en Génesis 2:17 es la muerte espiritual. Eso es lo que ocurrió. El espíritu se murió. La muerte espiritual, ¿qué es lo que significa que muera el espíritu o que se duerma el espíritu? Significa que la comunión, la intuición
¿cierto? Y comunión, la intuición, ¿cierto? Las tres características del espíritu quedan adormecidas, quedan muertas. O sea, el hombre quedó incapaz de tener comunión con el Señor. Fue incapaz porque el alma se subleva, el espíritu muere y los atributos del espíritu, estos tres atributos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Terminan siendo usados por espíritus malignos. Yo sé que esto da espacio para que entrar a temas místicos y todo, no quiero entrar ahí, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Dónde están los atributos, cierto, del espíritu de la gente que no conoce al Señor? Están ocupados en espíritus malignos, ¿cierto? Y el alma está sublevada, dirigiendo todo, y el espíritu, la vida espiritual, ¿se acuerdan que una cosa era la vida espiritual y otra cosa eran los atributos del espíritu? La vida espiritual está dormida, está muerta, ya no hay vida espiritual cuando hubo caída, ¿cierto? Entonces, quiero leer Efesios 2.1. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabas muerto, cuando estaban muertos en delitos y pecados. ¿Qué muerte es esa? La misma muerte que habla Dios al principio, que es una muerte espiritual. Nosotros, antes de que el Señor nos encontrara y nos rescatara, estábamos muertos. Teníamos un espíritu muerto. Esto es súper fuerte y esto te sirve también para entender a la gente que aún no conoce al Señor, para que tú veas con compasión a esas personas, porque son personas que aunque tienen un espíritu, ese espíritu está muerto, necesita ser regenerado, necesita ser avivado por el Espíritu Santo. Es una obra, pronto vamos a ver el nuevo nacimiento, que es un milagro de parte del Señor. Es la mano poderosa de Dios regenerando algo que estaba muerto. Eso es lo que pasó aquí en la caída. El hombre come del fruto y el espíritu muere. Vino muerte espiritual al hombre. Es fuerte. Quiero leer Judas 19. Judas tiene un solo capítulo, ¿cierto? Entonces Judas, versículo 19, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Judas dice que no tienen al espíritu. Es fuerte, porque como no hay espíritu, ¿cierto? No hay vida espiritual, tampoco tienen al Espíritu Santo. Judas habla de la gente que son sensuales, que andan por los sentidos, por sensaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió cuando el hombre come y cuando el hombre cae? Lo que ocurre, ¿cierto?, es que el alma se subleva. La vida espiritual muere y los atributos del espíritu, ¿cierto? La comunión, ¿cierto? La intuición, la adoración, todo eso terminó siendo ocupado por espíritus malignos y terminó el alma siendo una con el cuerpo. Entonces se transformó en lo que dice Judas, los sensuales, los que andan de acuerdo a los sentidos. Reaccionan a sus sentidos, todo tiene que ser de acuerdo a lo que sus sentidos les dicen, ¿cierto? Lo que su cuerpo les va diciendo. Quiero hacer hincapié en que después de la caída la palabra habla de nosotros como transgresores, habla del hombre, ¿cierto? El hombre genérico, habla del hombre como transgresor, habla del hombre como condición de carne, habla del hombre terrenal, habla del hombre almático. Todas estas son cualidades que vinieron de la caída. El hombre carnal es aquel que fue gobernado por el alma y sus atributos del espíritu fueron dominados por espíritus malignos, los cuales permitieron que la carne, el cuerpo, ¿cierto?, se enlazara con el alma. Entonces, al final tú tienes una persona sujeta a sus sentidos, que anda de acuerdo a sus sentidos. Génesis 6.3. Génesis 6.3, aquí está hablando Dios y dice, y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aquí viene la condición de carne. Él es carne. Dios llega a decir, ellos son carne. Yo no puedo tener comunión con ellos, no contenderá mi espíritu, o sea, no hay comunión entre yo y ellos porque ellos son carne. La condición de carne. Y en Primera de Corintios 15:47, dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Aquí viene la condición terrenal, el hombre terrenal, que tiene que ver que viene de la tierra, viene del polvo. ¿Qué es lo que pasó? Imagínate, yo meditaba hoy día en la mañana lo que ocurrió cuando vino la caída, porque el hombre, siendo la corona de la creación, fue destituido, pasó a llegar a un nivel similar para que la palabra te llame terrenal, significa que volviste a tu estado casi inicial. Tú tenías una estructura de polvo, así quedamos. Es fuerte, en esa posición es en donde nosotros estuvimos, en donde quedamos, ¿cierto? Y gracias a Dios, yo sé que Dios nos ha llevado a conocerle y hoy día podemos tener un espíritu regenerado, pero necesitamos entender qué es lo que ocurrió en la caída. Necesitamos entender que vino muerte, hubo muerte. Nosotros estábamos muertos. Nosotros de repente decimos los perdidos, anda perdido en el mundo, se perdió. No, nosotros no estábamos perdidos, estábamos muertos. Necesitábamos de un milagro para encontrarnos con el Señor. Hay un versículo que dice que nosotros éramos enemigos de Dios. O sea, el Señor no podía vernos. Este versículo de Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con ellos, porque no podíamos tener comunión con el Señor por producto de la caída. Necesitamos entender esto para que veamos primeramente cómo es que comienza a surgir esta carnalidad en nosotros y también cómo comienza a surgir un sistema carnal. Así es como empieza a surgir el cosmos. Hoy día estamos en un mundo que tiene muchos rasgos misógenos, que tienen que ver con la ira hacia la mujer, ¿cierto? Estoy ahí trabajando en un material que tiene que ver con recobrar el sacerdocio de la mujer. Y ahí es donde he estado escribiendo mucho sobre cómo surgió el cosmos. Y el cosmos es un sistema que fue producido por esta herencia de transgresión. O sea, el cosmos es un terreno, ¿cómo se llama? Un terreno que termina trayendo y dejando plenitud de expresión a los hombres carnales, a la carne, ¿cierto? Quiero ahí ver si es que se está escuchando bien, que me digan, porque entró una llamada, pero ya se paró. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el sistema? El sistema hoy día tiene una característica y es que ha dejado a las mujeres por debajo de todas las cosas. Un sistema que discrimina a las mujeres, un sistema que rechaza a las mujeres, que las posiciona quizás en posiciones de debilidad, de incapacidad. Todas las culturas, ¿cierto?, tienen este rasgo. ¿Por qué? Porque después de la caída, una de las herencias fue que el hombre se iba a enseñorear de la mujer. Después de la caída vienen todos estos prejuicios. Tú, después de estos 2 capítulos de Génesis, tú empiezas a ver mujeres que son usadas como esclavas, tú empiezas a ver mujeres que son usadas para tener hijos solamente, tú ves mujeres violadas, mujeres que son como monedas para pagar cosas, ¿cierto? Métodos de cambio. Todo eso fue producto de la caída. Y Dios nos ha sacado de ahí. Dios con su mano poderosa
cuando envió a Cristo, vino a establecer el reino de Dios. Y en el reino de Dios dice Pablo que no hay hombre ni mujer, griego ni judío, esclavo ni libre, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurrió? Dios viene a llevarnos al reino, a recobrar el diseño original que veíamos en los primeros capítulos. Tenemos que poder entender qué es lo que ocurrió aquí en la caída. Cuando el hombre cayó, se desarrolló una herencia de transgresión. Esta herencia de transgresión no solamente leudó al hombre, sino que también creó un sistema transgresor, el sistema, el cosmo transgresor. Entonces, Dios está sacándonos de ahí. Dios nos ha sacado, Dios está ahí, Dios vino, hizo y regeneró nuestro espíritu para sacarnos y transicionar. Por eso es necesario que nosotras despertemos a una vida espiritual mucho más abundante, que seamos mujeres espirituales, que en nuestra casa, que somos nosotros, que en nuestro interior gobierne el espíritu. ¿Quién está gobernando dentro de ti? Las cosas que tú haces, ¿dónde tienen su fuente? ¿Dónde tienen su origen? Las cosas que hacemos, todo lo que somos nosotras, ¿de dónde viene? ¿De qué origen viene? ¿Del árbol de la vida o del conocimiento del bien y del mal? Si es del conocimiento del bien y del mal, tú puedes ver gente en el mundo que son buenas personas, que intentan hacer el bien, que intentan portarse bien, pero siempre fallan, siempre caen, nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque el alma siempre quedó en una condición transgresora. Es imposible adorar a Dios desde el alma. Yo veía y Dios me mostraba que Él es espíritu. ¿Se acuerdan que lo hablábamos? Y la única forma de llegar al Señor es a través de nuestro espíritu. Muchas veces vemos gente que quiere acercarse al Señor desde su alma, pero nunca van a poder. Por eso es necesario que entendamos que nosotros hemos sido sacados de este sistema caído, de esta Eva caída. Yo recuerdo que hace un tiempo solté una palabra una vez que me invitaron y lo vuelvo a soltar aquí. Hay dos tipos de Eva. La Eva caída que vemos en Génesis y la Eva gloriosa, que es la iglesia que Dios está edificando. La Eva espiritual. ¿Dónde estás tú? ¿Con cuál te identificas? ¿Con qué Eva te identificas tú? Muchas veces en la iglesia, el ambiente eclesiástico nos enseña muchas veces que las mujeres somos cagüineras, que las mujeres somos peleadoras, somos envidiosas y una sarta de cosas. Y nosotras nos identificamos mucho más con esos atributos que con la santidad, que con la adoración, que con la oración. ¿Con quién te identificas tú? ¿Con una Eva caída o con una Eva gloriosa, con una Eva espiritual? Tenemos que poder ver esto que ocurrió en la caída del hombre. Aquí, como dice Timoteo, por eso Pablo le dice a Timoteo, no fue el hombre el que fue engañado, fue la mujer. Tenemos que ser alumbradas por el Señor, que el Señor alumbre nuestros ojos para que no sigamos repitiendo la herencia transgresora de Eva. Que cuando Dios está diciendo algo de nosotros, venga Satanás con sus pensamientos a ejercitar nuestro intelecto, que nosotras no nos pongamos a conversar con una serpiente. Tenemos un nivel de vida superior. Tú tienes espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Me impacta ese versículo porque dice, yo ahora todos los que conozco en la carne, ya no los conozco según la carne, los conozco en el espíritu. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos, que se ejercite mucho más nuestro espíritu. Ejercita tu espíritu. El problema de Eva en Génesis fue que ella ejercitó su alma. La serpiente la llevó a ejercitar su alma.
pero nosotras somos mujeres espirituales. Ejercitemos nuestro espíritu, ejercitemos este órgano que Dios ya nos entregó y que Dios regeneró cuando le recibimos, cuando nacimos de nuevo. Ejercitemos el espíritu. Amén. Quiero ver la hora, no quiero ser impuntuales y también ser respetuosa con su tiempo. Quiero aquí leer los comentarios si es que hay. Dice, a ver. Dice, se puede decir que cuando aceptamos a Cristo, hoy se me fue el comentario, Él borra toda herencia de transgresión y familiar. Es súper fuerte porque la herencia de transgresión y la obra de la cruz, lo vamos a ver más adelante, se me están adelantando, pero está bien. Más adelante vamos a ver que la obra de la cruz tiene un aspecto legal que es al tiro, que es consumado, y también tiene la cruz es un proceso, hay que vivirla. Entonces, claro, se puede decir que cuando aceptamos a Cristo, Él borra toda herencia de transgresión y familiar. En la cruz, Cristo borró y saldó toda herencia de transgresión. Él es para nosotros redención, justificación, santificación. Pero también la cruz es práctica. Pablo dice, yo todos los días muero. Eso lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar ni confundir aquí, pero claro, Dios saldó toda herencia de transgresión, pero tiene que ver con que eso ahora se haga vida en nosotros, porque como lo que estamos diciendo ahora es que, por ejemplo, nosotros constantemente vamos a tener esta lucha almática que yo ponía como ejemplo, que Dios te está diciendo que Dios te ama, pero viene la serpiente y te dice una mentira, te ejercita tu alma y tú comienzas a tambalear, ¿cierto? Tu alma empieza a pelear con tu espíritu, lo que dice tu alma, lo que dice el espíritu. Que Dios de repente, cuando tú has cometido un error muy fuerte, quizás nosotros clasificamos los pecados, ¿cierto? Cuando tú has cometido un pecado muy fuerte, nosotros tendemos a pensar, viene el enemigo y dice, este pecado sí que no, este pecado sí que el Señor no lo perdona, esto sí que no se puede. Y ahí viene la batalla, porque tu espíritu te está diciendo una cosa y ahí viene otra el alma te está diciendo otra cosa. Y ahí viene la cruz, la palabra de la cruz que separa. De hecho, iba a terminar con ese versículo, Hebreos 4:12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, Cristo vivo, el verbo hablado, viene como una espada y separa qué es espíritu y qué es alma. Y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra entra con todo. Eso es lo que está haciendo el Señor. Que el Señor cada vez más, que la palabra de Dios entre en nosotras y venga y corte y separe qué es alma y qué es espíritu, que tú puedas discernir cuando estás sola, cuando estás en tu intimidad, cuando nadie te ve, cuando no está el pastor, cuando no está el líder, cuando estás solo, cuando vengan los pensamientos, tú puedas discernir que eso es alma, que todo eso, que toda tu herencia, todo lo que hiciste en el pasado, Dios ya lo perdonó, que todas esas cosas, ¿cierto? La realidad de Cristo puedas discernirla. Todo eso lo hace con la palabra, Cristo entrando, el verbo vivo entrando dentro de nosotros, separando, esto es espíritu, esto es alma. No, esto es alma, esto es alma, esto es alma. ¿Se entiende? Quiero ver si hay más preguntas. Está medio lento el... ahí está. Quiero mandarle un saludo a Silva Abril y a Rosalba que están ahí comentando.
Si no hay más consultas, si hay alguna consulta más y no la contesto acá, voy a contestarla en las próximas, en el próximo video, pero no quiero que se queden con dudas porque esto es súper importante y vamos ahí, ya estamos avanzando. Ya el próximo capítulo viene todo el tema del nuevo nacimiento, que es maravilloso. Entonces, para no abusar de su tiempo, y para que podamos cerrar con las ideas principales, ¿cierto? En el principio, en el hombre gobernaba el espíritu. Eso estuvimos viendo hoy día. Había muchos árboles en el huerto. Destacaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. El árbol de la vida elevaba la vida del espíritu. El árbol del conocimiento elevaba la vida del alma. La serpiente engañó a Eva por el intelecto. Mientras tanto que a Adán por sus emociones, ¿cierto? Adán comió porque su esposa le dio de comer, ¿sí? Al comer del árbol del conocimiento, la vida del alma se elevó, ¿cierto? La herencia de transgresión se basa en la rebelión e independencia. Este es un punto que no sé si lo toqué muy bien. La herencia de transgresión que tenemos se caracteriza por tener una actitud de rebelión contra el Señor, o sea, siempre hace lo contrario. Dios dice blanco y nuestra herencia de rebelión dice negro. Dios dice para la izquierda y nosotros vamos para la derecha. Si Dios dice para adelante, nosotros vamos para atrás. Esa es la herencia de transgresión. Tiene una cualidad de rebelión, de rebeldía y de independencia, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la carnalidad. ¿Qué es lo que es la carne? Rebelión, ir en contra de lo que Dios quiere, y también independencia. Yo puedo sola, yo no necesito de Dios, yo puedo agradar sin la necesidad de que Cristo opere en mí. Yo puedo ser buena, yo puedo portarme bien. Yo puedo no cometer los mismos errores que cometieron mis padres. Yo puedo solita puedo salir. Y ese es la independencia, creer que no necesitamos del Espíritu Santo. Es una característica de la herencia de transgresión. ¿Sí? La herencia de transgresión se basa en la rebelión e independencia. El hombre carnal es aquel que es gobernado por su alma y los sentidos de su cuerpo, ¿sí? Y que la muerte espiritual entró al mundo debido a la caída del hombre. La muerte biológica entró al hombre por la caída, ¿cierto? Y la muerte espiritual por medio del pecado. Amadas mujeres, qué importante lo que vimos hoy día. No quiero cerrar quizás tan mal por este capítulo, que es muy fome lo que pasa, porque ¿de qué se trata esto? Se trata de que Cristo opere en nosotros, que se ejercite en nosotros este órgano que tenemos, que es el espíritu. De eso se trata. ¿Por qué estamos estudiando esto? No para lamentarnos, sino porque necesitamos que se desarrolle en nosotros una vida espiritual, que tú y yo avancemos, se despierte en nosotros, se ejercite en nosotros el espíritu. Tú tienes un espíritu regenerado. Dios con mano poderosa revivió, dio vida, infundió vida a tu espíritu. Tu espíritu revivió, tienes un espíritu regenerado. De eso se trata, de que vivamos por el Espíritu. Solo en el Espíritu podemos agradar al Señor. Solo en el Espíritu podemos entender los planes de Dios. ¿Quién entendió los planes de Dios? Dice la palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo. Que se ejercite en nosotros una vida espiritual. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Padre, así como decía la pastora Verónica, se pasa tan rápido cuando hablamos de ti, cuando vemos tus maravillas, Señor. Todo es tan rápido. Nos encantaría, Señor, hablar y abundar mucho más, Señor. Hay tantas cosas que las palabras no pueden decir, que faltan palabras para explicar, pero nuestro espíritu lo entiende.
Señor, yo declaro, confieso, Señor, que estamos ministrando espíritu. El nuevo pacto es el ministerio del Espíritu. Señor, que se ejercite en todas mis hermanas, en todos los que están viendo y escuchando esta palabra, que se ejercite el Espíritu, Señor, porque el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu, Señor. Es a través del Espíritu que profetizamos, es a través del Espíritu que ejercemos sacerdocio, es a través del Espíritu en que somos ministras, Señor. Padre, oramos para que aumente en nosotros esta vida, que se ejercite mucho más, Señor, para que cuando esta cuarentena pase, salgamos como guerreras, Señor, salgamos como poseedoras de la tierra, Señor, que se desarrolle en nosotros un carácter espiritual, Señor, que nuestro espíritu, Señor, nos gobierne. Espíritu Santo, yo pongo, Señor, imparto fe, Señor, para aquellas que estaban débiles. Imparto amor, Señor, para aquellas que se sienten solas, Señor, en estos tiempos. Espíritu Santo, alumbra nuestros ojos. Ejercita nuestro espíritu mucho más en la semana con esta palabra. Te adoramos, te agradecemos, Señor, te honramos. Eres tú el Maestro. Eres tú el que enseña, eres tú el que habla, eres tú el que fluye. Gracias, Señor. Nos ministras con tu amor. Nos ministras, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te honramos, te adoramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.